Momento. Y vamos a darle bienvenida a ese ser que nos da la vida, que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo donde nos podemos unir para buscar tu presencia, para buscar tu guía, para buscar tu perdón, tu renovación. Tu palabra es viva y eficaz y cada vez que nos acercamos a ella, Señor, crecemos hacia la madurez en el carácter de Cristo. Hoy queremos reconocer delante tuyo que aún fallamos, que aún pecamos, pero que en tus manos, Señor, tu verdadera libertad la vamos deleitándonos, disfrutando y entendiendo cómo podemos nosotros realmente ser libres a través de tu obra. Tú viniste a rescatarnos, viniste a restaurarnos, no viniste, Señor, a un juicio, porque nos amas y sabes que apartados de ti nada podemos hacer. Danos la bendición, Señor, de este tiempo. Bendigo la vida de cada familia aquí representada, de aquellos que ingresarán más tarde, pero sobre todo, Señor, de aquellos que están apartados del camino, la verdad y la vida. Todo esto, Señor, te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entrar directamente a nuestro material de hoy, material que me tiene muy motivado y espero que podamos disfrutarlo. Recordando que somos el movimiento contra la corriente de los centros de formación liderazgo Senfol Internacional. Ese contra la corriente nos sigue invitando a no pensar y actuar como lo hace todo el mundo, la cultura o en fin, sino a ir en contra de todo aquello que la cultura, las filosofías, muchas de las religiones nos quieren imponer. Hoy vamos a meditar sobre este concepto de qué es estar conectados a su voluntad. ¿Cómo me conecto con su voluntad? Recordemos que en 1 Corintios 6:17 dice, porque el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. Nuestro espíritu que estaba muerto toma vida cuando llega el Espíritu Santo. Nos fusionamos en uno solo para toda la eternidad. Nunca nos será quitado. Por eso también en 1 Corintios 2 habla de que hay un hombre natural y hay un hombre espiritual. El hombre natural así crea en Dios, con el espíritu muerto no puede entender ni recibir las cosas que Dios tiene para él. Dice, pero el que es espiritual, todas las cosas las entiende porque el espíritu se las revela. O sea, la clave es el nuevo nacimiento, que lo mencionamos con mucha frecuencia porque es la base de todo. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, donde el Espíritu Santo viene a vivir en nuestro espíritu, en ese momento quedamos conectados a su voluntad. Créame que este es uno de los temas más trascendentes. Si nosotros nos llevamos hoy claro este concepto, iremos a otro nivel. Entonces, siempre hay un énfasis en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos habla del camino de la vida. Y dice por allá en Jeremías, haz un alto en el camino y mira las sendas antiguas y pregunta cuál es el buen camino que debes seguir. Siempre hay momentos de hacer un alto y revisar qué camino estoy siguiendo.
Y Jesús nos decía, yo soy el camino. Entonces quiero que nos introduzcamos a este tema a través de este pasaje donde Dios dice, a mis hijos les haré entender y les enseñaré el camino que deben andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Pero aquí nos habla de dos poblaciones diferentes, y por eso hoy vamos a vernos reflejados allí a través de la palabra de Dios. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que tiene que ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dios dice, si entras en mi presencia, yo te haré entender y te enseñaré. Eso se llama sabiduría, se llama entendimiento, se llama formación, entrenamiento, desarrollo de un liderazgo. Te haré entender y te enseñaré. Dios es el que nos enseña a través de su palabra y nos enseña en la revelación del Espíritu y no en la interpretación del intelecto que tanto lo repetimos. De manera que aquí en este Salmo 32, el Señor dice, hay dos grupos de personas. Unas que anhelan entender, aprender, deleitarse y practicar la sabiduría de Dios, y hay otros que dice él, tengo que enlazarlos como el mulo y acercarlos. Recordemos también en este pasaje a Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y yo te enseñaré, te revelaré las cosas grandes y ocultas que no conoces. Ese clama a mí hace parte de los del primer grupo. Clamar es estar deseoso, estar hambriento. Yo anhelo y deseo eso. Por eso David lo decía en los Salmos, ¿no? Como el ciervo brama por las aguas. Sed de. De manera que con esta introducción vamos a ir aprendiendo algo que es demasiado especial. Hay dos opciones. En la primera es cuando Dios va encontrando a los hambrientos, cuando Dios va encontrando a aquellos corazones dispuestos a aprender, a, a ir a otro nivel, a que los días no pasen de una manera plana en lo cotidiano y en las rutinas humanas o en las necesidades humanas, sino en adquirir y tener revelación del Espíritu. Y en este primer pasaje, Saúl, que fue el primer rey de Israel, se envaneció, empezó su ego a inflarse y empezó a olvidarse de Dios. Yo soy el rey. Dios desaparece. Entonces Dios lo quitó porque Dios humilla al soberbio, pero exalta al humilde. Y aquí es donde él lo reemplazó con David. ¿Y cómo tipifica a David? Hay varios pasajes de la Biblia donde Dios habla de David, un hombre que se equivocó muchas veces, pero tenía algo especial. Dice que reemplazó a David, un hombre quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Aquí encontramos un corazón que está en ese grupo de las personas que quieren recibir lo que ya está destinado para nosotros. Hay algo que
he querido transmitir cuando estoy en espacios más de con personas no cristianas, pero que están metidas en temáticas de neurociencias o en fin. Y esto ha sido un regalo para mí. Cuando se descubrió que en el ADN había una programación que era única de cada ser humano, dentro de esa capacidad de aprendizaje, aún en lo genético, hay unos receptores de una sabiduría que está diseñada solo para cada uno. De manera que hay una sabiduría que está destinada para Marco, otra para Rafael, otra para Javier, una para cada uno que nunca nadie tuvo, tiene ni tendrá. Es la que Dios tiene preparada para aquel que tenga ese corazón deseoso de hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Ese es el punto. Yo les pido que nos centremos en ese punto. Realmente yo he decidido hacer única y exclusivamente lo que Dios quiere que haga. O trato de torcerle el brazo a Dios para que se produzcan las cosas que mi necio corazón y las pasiones y las emociones quieren que se produzcan. Ese es el proceso hacia la madurez. Miremos otro caso. Josafat y el rey de Nínive. Este par de personajes, cuando recibieron el mensaje de Dios, ellos tomaron ese ejemplo de David y buscaron a Dios de todo corazón en oración y ayuno para hacer su voluntad. Cuando estudiamos la vida de Josafat o el rey de Nínive, donde Jonás fue y le advirtió lo que le iba a pasar al pueblo por vivir en el pecado, por vivir en el camino opuesto al camino de la vida, que se llama camino de muerte. Entonces, en oración y ayuno, vieron el poder de Dios. Vamos descubriendo, Dios nos regala cada día diseñado, lo repito siempre, pero para entrar en el diseño de Dios necesitamos dos cosas, sabiduría y poder. Y la sabiduría y el poder es por esa relación con Él, relación en los diálogos con Él, que es lo que se llama oración, y también en la relación con su palabra y en aquellos momentos donde el Espíritu me lleva a tener espacios de oración y ayuno. Daniel, quien entró en el famoso ayuno de los 21 días, cuando el rey Darío ordena a través de un engaño ahí que lo enredaron sus súbditos, ordenó que por varios días solamente se podía adorarlo a él, y si no, muerte. A Daniel no le importó. Daniel no se puso a decirle a Dios, Señor, pues mira, me pusieron contra la pared. Si no hago esto, me matan, tú lo entiendes. Dijo, que me maten. 3 veces al día abría las ventanas, mirando hacia Jerusalén, adoraba a Dios, al Dios de los hebreos. Y allí es donde lo echan al foso de los leones, donde yo me imagino a Daniel cómo durmió plácidamente por la presencia y el abrazo de Dios, por la obediencia, mientras el rey no pudo dormir pensando en Daniel, y al día siguiente donde sale corriendo y le grita en la boca del foso de los leones, Daniel, ese Dios al que tú adoras, te salvó. Y Daniel se lo confirma, y entonces el rey Darío ordena que todo su imperio adore y alabe al Dios de Daniel. Esas son las posiciones que podemos nosotros trasladar a nuestro contexto actual.
Cada cosa que hago de verdad lo hago para Dios y no para los hombres. Lo hago para Dios y no para los deseos humanos. Todas las habilidades y virtudes que Dios me han dado para servir, lo hago para servir a Dios o para servir a los hombres. Está el grupo B. Bueno, en el grupo A hay muchísimos más, como vamos a ver ahora. Y algunos ejemplos del grupo B, que son los que Dios los trajo como el mulo. El primero fue Jonás. Le dice Dios a Jonás, ve a Nínive y proclama y predica ya el evangelio. Y Jonás se fue furioso en un tour, en un viaje. Y Dios lo enlaza como al mulo, lo envía en un gran pez. Dios se tomó el trabajo de crear solamente un gran pez para Jonás. ¿Quién puede habitar hoy en día? No existe la capacidad de que un ser humano pueda durar 3 días en el vientre de una ballena. En el texto bíblico no habla de ballena, habla de un gran pez. Un gran pez mandado a hacer a la medida para Jonás. Ahí lo atrapó el Señor 3 días. Al tercer día Jonás empieza a clamarle a Dios, a decirle, sí, aquí me tienes atrapado. Y la ballena o el gran pez va y lo coloca ¿dónde? En Nínive. Este es un ejemplo por el cual cuando ya somos hijos, cuando le hemos dicho a Dios, Señor, haz tu voluntad en mi vida, sé mi padre, sé mi dueño, Dios, Él cumple su palabra. Y dice, la obra que comencé en ti la voy a terminar. Pero tú decides si caminas conmigo desde esa actitud de los que tienen hambre y sed de la sabiduría de Dios, o si me va a tocar como el mulo meterte por pruebas complejas para ir formando el carácter de Cristo en nosotros porque Él lo prometió. Sansón fue otro. Sansón fue dotado de esa fuerza especial y fue una fuerza que le fue dada para vencer a todo el ejército enemigo de los hebreos. Pero Sansón utilizó toda su fortaleza física y toda su apariencia para dedicarse al mundo, a la rumba, a enredarse con mujeres, a abandonar su esposa. Y al final del camino, pues pierde los ojos, es atrapado por todos estos filisteos y el plan de Dios se cumplió. Entonces, a Sansón lo tuvo que traer como al mulo. Entonces, cada vez que pasemos por circunstancias complejas, acordémonos del mulo. Las circunstancias complejas son esos lazos que Dios envía para traernos al camino. Porque Él dijo, no te dejaré desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Salomón, que tenía toda la sabiduría. Y en Salomón hay una cosa espectacular, y esto lo vemos en el libro de Eclesiastés, donde Salomón relata que él conocía el amor de Dios, tenía toda la sabiduría que nadie había recibido, tenía todas las riquezas, el imperio más grande que ha existido fue el imperio de Salomón. Sin embargo, él decidió ir a explorar el mundo. Y es donde aparece la famosa frase repetitiva en todo Eclesiastés, vanidad de vanidades. Vano es, no sirve para nada. Y llegó al punto que él dice, no le prohibí nada a mi cuerpo. O sea que cualquier cantidad de pecados él los probó. Y al final terminó estrellado. Después de lo mismo que su descendencia. En Salomón aprendemos algo. Quiero que esto nos lo llevemos hoy como una enseñanza muy poderosa. En Salomón vemos como un hombre con la sabiduría de Dios, pero sin Dios se pierde.
Podemos tener toda la sabiduría y la revelación de la palabra de Dios, pero si nosotros nos alejamos de Dios, esa sabiduría empieza a ser aplicada a la necedad. Bueno, lo del rey Saúl ya lo vimos ahora. Vemos en el Nuevo Testamento el caso de Pedro. Caminó con el Señor y hasta en la última noche, cuando Jesús fue entregado, Pedro seguía allí en la carne. Saca la espada, le vuela una oreja al soldado y después niega a Jesús 3 veces, pero amaba al Señor. ¿Cómo será que cuando vio a Jesús que iba hacia la cruz y Jesús lo miró con esa mirada de, aún por esto que acabas de hacer, debo ir a la cruz? Pedro lloraba amargamente, con un llanto genuino de arrepentimiento. Por eso Jesús resucitado lo retoma y lo restaura y, y hace que vaya allá al aposento alto cuando viene el Pentecostés y lo bautiza en el Espíritu. Vemos a Tomás, cuando Tomás se entera de la resurrección de Jesús, dice, no, tengo que meterle el dedo en la llaga y si no, no creo. Entonces caminaron como el mundo. Judas, ni qué decirlo. 3 años con Jesús, viendo todas las maravillas, escuchando la palabra, en fin, pero le pudo más el dinero. De manera que no hay puntos medios. O caminamos con el Señor o el Señor nos disciplina para que no nos salgamos del camino. El pasaje que también dice en muchos lados, entre ellos en Hebreos, que padre es el que no disciplina a su hijo, pues no sería hijo sino bastardo. Vamos a mirar cómo la palabra de Dios se cumple. El Salmo 138:8 dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. ¿Qué nos llevaríamos hoy de aquí? ¿Hasta dónde tenemos la certeza del 100% de que Dios va a terminar la obra que empezó en nosotros? Ya sea a través del amor, de la sabiduría, del entrenamiento, del entendimiento, de la pasión por estar con Él, o a través de las pruebas que nos enlaza como al mulo para llevarnos a la voluntad de Él, pero que va a terminar su obra, la va a terminar. Esto fortalece muchísimo, porque cuando Jesús me dice, es salvo tú y serás salva tu casa, yo sé que Él no solo va a terminar la obra en mí, sino que la va a terminar en mi familia. Y esto es para todos. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Hoy estamos recibiendo esta palabra y va a producir en nosotros el efecto para el cual la he enviado. A eso es que venimos los sábados, a que la palabra de Dios produzca un impacto en nosotros. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, ya que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su palabra sigue cumpliéndose, sigue haciendo su obra en nosotros. Entonces vamos a llegar a un punto bien especial, y es la ley de la libertad, donde dice lo que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y aquí nos vamos dando cuenta cómo Jesús trae la ley de la libertad y cada vez que queremos salirnos del camino de la libertad y la vida, el Señor vuelve y nos trae. Y usualmente lo hace a través de momentos donde nos disciplina.
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, grabémonos ese concepto, por favor. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí están las dos leyes y allí está la división que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Quiero aquí hacer un alto. Esto es demasiado importante. Escuchemos esto. En el Antiguo Testamento, Jesús no había venido, Jesús no había muerto, Jesús no había resucitado, Jesús no había destruido el poder del pecado y Jesús no nos había hecho libres. Por eso en el Antiguo Testamento la ley era una ley externa. La ley mosaica venía a mostrar un camino y era un camino donde Dios obraba desde lo externo, donde aparece algo que llaman teofanías, o sea, Jesús aparecía en determinados momentos y esa era la relación que había. Y todo ese proceso de la ley mosaica y del Antiguo Testamento termina en Juan el Bautista, donde dice, yo los bautizo en agua para perdón de pecados, era un perdón transitorio. Pero el que viene detrás mío, del cual no soy digno de desatar sus sandalias, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí está la diferencia. ¿Por qué todas las religiones o por qué todas las miradas diferentes a la ley del Espíritu de la vida en Cristo se quedaron con las rutinas de la ley del antiguo pacto? Que dice en Hebreos, el antiguo pacto está por desaparecer, porque aparece el nuevo pacto. ¿Cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? En el antiguo pacto, el sumo sacerdocio era un sumo sacerdocio imperfecto, como lo fue Aarón y como lo fueron otros, porque eran humanos. Muchos cuando entraban al lugar santísimo una vez al año quedaban muertos ahí por los pecados. La paga del pecado es muerte. Eso nadie lo puede evitar. La paga del pecado es muerte. Es la ley de la muerte del pecado de la carne. Pero la ley del espíritu es vida. Y fue la que trajo Jesús. Entonces, escuchemos esto. Estamos bajo el nuevo pacto. Ahora el Espíritu Santo no viene a visitaciones. El Espíritu Santo vive dentro nuestro. 1 Corintios 3:16. ¿Acaso no se han dado cuenta que son templos del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios vive, habita, mora en ustedes? ¿Por qué conectados a su voluntad es este tema? Porque al estar conectados en el Espíritu, donde Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual, el caminar hacia la santidad, deleitándonos en la obediencia, es producto del poder del Espíritu Santo que reposa en nosotros. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es la gran enseñanza de hoy? Que nosotros, para ser libres del pecado e ir creciendo hacia la madurez, lo debo hacer en el poder del Espíritu y no en un esfuerzo humano, en esa fuerza de voluntad por no pecar. No sirve. Es el poder del Espíritu. Por eso la oración toma gran sentido y relevancia en este momento. Cuando oramos, se aviva el poder del Espíritu en nosotros, se aviva
en la dimensión de la sabiduría que nos es entregada y entonces podemos caminar siendo libres del pecado. Es cuando genuinamente en el diálogo camino con Dios, todos los días, en cada momento, Él da el poder que sale de dentro nuestro para no caer en pecado. Por eso también dice por allá en Lucas que perseveremos en la oración, que oremos sin cesar, como dicen tesalonicenses, para no caer en tentación. La oración nos da el poder de derrotar la tentación. Sigamos analizando esta parte. Y dice aquí, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Un verdadero hijo de Dios tiene la naturaleza divina. Y ahí es donde la segunda carta de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3, habla de vivir por las promesas de Dios. Cuando en 2 Corintios 3, 17, 18 habla de que Él nos llevará de gloria en gloria, o sea, de victoria en victoria, por el poder del Espíritu. En el poder de la fuerza humana no hay victoria. Si acaso hay algunos logros muy leves, transitorios, que no sirven para nada. ¿Cuál de las dos naturalezas gobierna mi mundo interior? ¿La naturaleza del Espíritu Santo o aún le abro puertas a la naturaleza pecaminosa que, como dice en Romanos 6, ya no tiene poder en los hijos de Dios? La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu Santo. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí dentro nuestro. Entonces, nosotros debemos entender que la libertad que nos dio Cristo no es para hacer lo que a nosotros se nos ocurra. Eso se llama libertinaje, sino para llevar a cabo las buenas obras que el Espíritu Santo nos guía. Ya no estamos bajo la ley mosaica, sino bajo la ley moral del Espíritu. Ya las leyes rituales, las leyes de las ceremonias, de las fiestas, de guardar el sábado y de muchas otras cosas, ya eso se cumplió en Jesús. Por eso nosotros la ley de la vida y del camino del Espíritu es la vida del camino de la fe. Por eso somos llenos del Espíritu Santo según el mandato de Dios. Entonces, esto nos da aquí unas enseñanzas bien especiales. La primera, no se trata, solo hay dos aspectos que demanda en la gracia desde la parte ritual o ceremonial. Una es el bautizo en agua como un testimonio público de un bautizo que ya hizo el Espíritu dentro. Para eso es el bautizo en agua público. Y el segundo es la Santa Cena, que es hagan esto en conmemoración mía hasta el día que venga. Son los dos únicos elementos que Dios nos pide. Y bueno, la ceremonia del matrimonio. Pero todos los otros actos ceremoniales de la cultura judía ya no tienen cabida en la gracia. Pero más que esa parte es entender que el vivir una vida en el camino hacia la santidad, hacia el perfeccionamiento, hacia el deleite de Dios, hacia el deleite del reino, hacia poder enteramente vivir, como dice, estad siempre gozosos, no estéis ansiosos por nada. Es por el poder del Espíritu Santo, por estar conectados a su voluntad.
¿Qué es lo importante? Y esto les confieso que a mí me reveló otro aspecto que no lo había visto en esa dimensión. Preguntémonos qué tanto de fuerza de voluntad todavía estamos intentando tener para caminar como Dios quiere. Ahí aparece la frustración. Entonces, aquellas cosas que aún tenemos que corregirlas en nuestra vida, es donde tenemos que decirle, Espíritu Santo, entrónate en mi ser, empodérame para poder ir a otro nivel de esto que todavía está afectando mi vida. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, dicen los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos, que se traduce en otros fracasos parecidos. Aquí están los indicadores. Todavía alguien podría decir, Carlos, sí, pero yo ya no tengo momentos de infidelidad, pero pueden ser momentos mentales. Acuérdate lo que dice la palabra, si alguien viendo a una mujer la desea, ya adulteró, ya fue infiel, ya entró en fornicación. Algo que me llama muchísimo la atención a mí es como toda la lista de la naturaleza pecaminosa siempre empieza por los pecados sexuales. Busquen en todos los pasajes donde aparecen estas listas y se darán cuenta que comienza por lo sexual. Porque este mundo está hipersexualizado. Era la carta final de Satanás para el entretenimiento. Entonces, todo esto nos sirve para revisar primero nuestra actitud. Mi actitud, si es una actitud de oración, diciéndole, Señor, cada día te lo entrego para que me des el poder y la pasión de hacer lo que a ti te agrada, como dice Filipenses 2:13. O todavía quiere brotar y aparecer esa naturaleza pecaminosa allí. De manera que las frustraciones de la vida cristiana, donde nosotros estemos teniendo dificultades, probablemente es porque queremos ir a otro nivel, pero por una fuerza personal, una fuerza de voluntad con la cual se logra muy poco. Es el poder del Espíritu Santo. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Puede decir que es cristiano, se puede congregar, puede orar, puede ayunar, puede hacer lo que quiera. Pero si todavía está enredado en todas estas prácticas, no ha nacido de nuevo. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, la ley de la vida, y por eso dice, por los frutos los conoceréis, es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, control propio. No existen leyes contra estas cosas. La ley del espíritu es la ley de la vida. Por eso hoy entendemos que es estar conectados a su voluntad con una actitud humana, sí, pero con el poder del Espíritu, la fuerza, la pasión del Espíritu, no con un esfuerzo humano por ser mejor y mi conciencia allí diciéndome, mira, le estás embarrando otra vez. Entonces, recapitulando en esta temática de hoy, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, le ha dado vida a nuestro espíritu, nos ha entregado el Espíritu Santo, haciéndonos templos del Espíritu,
Y a partir de ese momento empieza a fluir en nosotros una sabiduría que Dios tenía destinada para cada uno, un poder que nos lo da el Espíritu Santo y una pasión por agradarle al Señor. Con esto podemos vivir una vida de deleite en el Espíritu, de gozo en el Espíritu, en medio de un mundo cada vez más complicado. Bueno, quiero que interactuemos un poco, entonces me gustaría escucharles. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué dudas quedan? ¿Qué aportes quieren traer? Qué bueno que abramos esas cámaras y podamos compartir aquí este ratico que nos queda. ¿Quién quiere aportar? Carlos, buen día a todos. Adelante, Marco. Procuramos, sí. Caramba, bastante fuerte, ¿no? A veces creemos que nuestras acciones son las correctas, que estamos bien, pero cuando nos hablaste hoy, nos llevaste a revisar, en este caso, en mi caso, veo que yo tengo muchas debilidades aún. Y he creído que he estado siempre con el Señor presente, fíjate. Debo de seguir revisándome. Sé que soy humano, pero he también entendido que he estado ligando cosas de esa ley mosaica con la parte que Jesús nos envió. Y he creído que he estado confundido un poco. Eso es lo que puedo ver hoy. Tengo que nuevamente revisarme y mejorar como persona, como ser humano, en el ámbito personal, en el ámbito familiar. Eso es lo que me llevó hoy. Gracias, Marco, por tu aporte. Pero mira que en Filipenses 1:6 Dios dice que el que comenzó la obra en Marco la va a terminar. Entonces, debilidades tenemos todos. Ninguno de nosotros tenemos la obra completa. Aquí la gran enseñanza y con lo que tú nos aportas, que te agradezco mucho, es que a veces nos creemos cristianos, entonces ya como que con eso basta. Y resulta que el ir encontrando lo que tú llamas debilidades son la gran oportunidad de entregarle a Dios. Decirle, Señor, reconozco que en mí todavía hay esto, pero solo tú no me puedes restaurar, liberar, llevar a otro nivel. Y ese es el verdadero sentido del arrepentimiento. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado. Él es el que nos liberta. Por eso habla de la ley de la vida, de la libertad del Espíritu Santo. Entonces, quiero que enfaticemos lo siguiente. La libertad no es libertinaje. La libertad no es hacer lo que a mí me parece. La libertad es ser libre del poder del pecado, ser libre de del poder de la tentación y de la naturaleza pecaminosa. De eso es que nos hace libres. Entonces, el camino de la libertad es el camino del deleite, de la obediencia a Dios que produce vida. Este es un camino en el que vamos todos, Marco, pero que de alguna manera lo importante es reconocer cada área que tiene que ir siendo perfeccionada, pero sobre todo sacar de nuestra mente esa idea de que el tengo que proponerme en ser bueno. No puedo. Tengo es que proponerme a que el alfarero de almas
siga perfeccionándome. Por eso el hambre de esa perfección y de ese gozo y de deleitarnos de la riqueza del reino que ya nos fueron dadas. Él nos trae a la familia, nos trae al reino. El deleitarme del reino es producto de estar conectado a su voluntad a través de la oración, del ayuno, de meditar la palabra, del no dejar de congregarnos, como dice también la escritura, de todas estas conductas de reino, donde viene el poder del Espíritu Santo, el poder transformador. Creo que la mayor enseñanza que nos podemos llevar hoy es entender que no es en nuestra fuerza, es con el poder del Espíritu a favor nuestro. ¿Quién más quiere compartirnos algo hoy? ¿Qué se llevan? ¿Qué traen? Preguntas, inquietudes. Carlos y compañeros, buenos días. Bienvenido, Rafa. Pues me quedo con algo que dice, recapitulando el Salmo 32, días algo allí. Dice en el versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y dice en el versículo 9, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Pienso que, ¿de dónde me sacó el Señor? Yo pienso que yo andaba, conocí el Señor ya en avanzada edad, diría yo. Mis 41 años llegué a los caminos del Señor, pero cuán agradecido estoy con Dios y contigo que te puso ahí en el camino, Carlos. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque sí andaba como un caballo, como un mulo, sin entendimiento. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Me creía la última Coca-Cola del desierto, en el viejo hombre. Finalmente me di cuenta que era la última racacha de la guamasa. Entonces, ¿de dónde me sacó el Señor? Traigo a colación eso porque andaba como un mulo sin entendimiento, creyendo que estaba haciendo lo bueno. Y hacía referencia allí a estos personajes de la Biblia. Nombrabas al mismo Pedro, ¿cierto? Nombrabas a Sansón allí. Estos personajes. Finalmente entender de que, como dice la palabra en San Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, que separados de mí nada podéis hacer. Entonces, me quedo con eso, agradecido con Dios, con la buena obra que empezó en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros. Nos rescató de la vana manera de vivir y seguiremos en ese camino, Carlos y compañeros. Ni un paso atrás. Sería mi aporte en esta mañana. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Es igual que mi historia. Yo pensé que porque era buen cirujano y esto y todo lo que ya les he contado, estaba no triunfando, y más cuando desde niño me decían estudie para que sea alguien. Y al llegar a Cristo se da cuenta que era vanidad de vanidades, uno no era nada. La historia mía con Rafael ha sido una historia muy linda, porque con Rafael me encuentro, yo creo que yo llevaba por ahí un par de años en la vida cristiana solamente. Entonces, hemos casi que caminado juntos en este crecimiento y ver cómo Dios fue haciendo su obra y sigue haciéndola en nosotros
y en cada uno, y cada vez se clarifica más esa oscuridad en que vivíamos, esa tendencia, esa naturaleza pecaminosa a querer volvernos a gobernar, pero que no tiene poder, pero no lo tienes por el poder que brota del Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso, cada vez que haya un esfuerzo humano, debemos acordarnos que es con el poder del Espíritu que llega producto del diálogo, de la oración, de la meditación en la palabra. Como mencionaba ahora Rafael, dice, te haré entender, te daré sabiduría. Si algo abunda por toda la Biblia, es Dios diciendo, yo te voy a entregar una sabiduría. Y también en la abundancia que la necesites. Entonces, Romanos 12:2, no siga viviendo la vida con el pensamiento humano y con la interpretación humana. Una de las cosas que saca fácilmente del camino es la razón y la lógica. Cuando una persona no entiende cosas, entonces la tendencia es, no entiendo esto, me voy. Y eso es lo que utiliza las tinieblas para sacarnos del camino. Entonces, no es con un razonamiento humano, es el énfasis de Pablo en las cartas, sino de poder ser guiados por su espíritu. Bueno, mañana tenemos un encuentro, un congreso de hombres allá en el norte del valle. Ahí nos vamos a encontrar con Rafael y bueno, Javier Díaz, Javier Hurtado y Fabián van a ser parte de nuestro viaje mañana. Tenemos ahí un grupito de personas nuevas que también van. Esto me tiene muy contento. Dentro de ellos va el vicepresidente de la Asociación Caucana de Psicología, que hace 3 días recibió a Cristo en su corazón. O sea, acaba de nacer de nuevo y ya está apasionado por ir al Congreso. De manera que qué bueno que nos unamos y vamos a esta fiesta. Y bueno, yo sé que allá en Venezuela también a cada rato hacen eventos, congresos, y en algún momento podremos encontrarnos con Marco también. Ok, es una reflexión muy, muy especial que nos llevemos hoy. La libertad no es hacer lo que nos parece. La libertad es ser libres de esa angustia interior de querer hacer lo bueno y no poder, porque ya eso desapareció. Es el poder del Espíritu Santo. De manera que terminemos este tiempo orando en ese sentido. Amado Dios, gracias por la palabra que traes hoy, Señor, a sembrar en nuestro corazón, a avivar en nuestro corazón. Hoy nos unimos aquí y te decimos, Señor, ayúdanos a tener ese deleite del poder que fluye del Espíritu para ir entendiendo y conociendo el camino que tienes diseñado para cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que nos permitas poder ir a otro nivel. Gracias, Señor, por toda esta palabra de ánimo, de aliento, de misericordia, de decir, no es en tus fuerzas, es con el poder de tu Santo Espíritu. Y ayúdanos, Señor, a renunciar a aquellas cosas que aún los pensamientos carnales quieren seguir gobernando en nuestra mente. ¿Cómo poder ir a comparar, Señor, los tesoros mentirosos de este mundo por los tesoros eternos del reino de los cielos que ya nos has dado? Espíritu Santo, tú vienes y resuelves las dudas, disipa las tinieblas. Tú no eres un Dios de confusión. La duda no viene de ti viene la verdad, el fluir. Hoy te entregamos una vez más nuestro corazón
y decirte gracias, Señor, porque nos llevas a comprender más y más el misterio de la oración, que es poder sentir cómo fluye de dentro nuestro el poder de la victoria sobre el pecado, de la conciencia limpia y de ir en el camino hacia el carácter de Cristo. Te pedimos tu abrazo, tu bendición para nuestras vidas, nuestras familias. Oramos hoy para que seas tú ministrándonos a cada uno en ese congreso de hombres y pedirte, Señor, que recibas una apertura de nuestro corazón sincera diciéndote, Señor, perdónanos porque aún seguimos dejando que el ego se introduzca, quiera gobernar, pero tú eres el oportuno socorro. Límpianos, Señor, de todo pecado y llévanos a recibir ese entendimiento y esa guía de tu Santo Espíritu en el camino que tienes para nosotros. Hoy quedamos bajo tu abrazo, tu bendición y la imposición de tus manos de Padre de amor, de Padre celestial en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Carlos y compañeros. Buen día. Igualmente, bendiciones para todos. Con el favor de Dios, nos vemos mañana en Bendiciones, el Marcos. Congreso. Nos vemos mañana en el Congreso, claro Con que el sí. favor de Dios. Buen día. Saludos, Abrazo fraterno. bendiciones. Chao, chao, Abrazo gracias. fraterno. Feliz fin de semana. Igual. Igualmente.